Bueno, ya estamos casi acabando, creo. Síndrome de estrés respiratorio agudo es una de las enfermedades más complicadas y más severas que vemos los neumólogos y, bueno, y todos los médicos que trabajamos en emergencias y en hospitales, ¿no? Consiste en una alteración aguda de la estructura y del parénquima pulmonar. Es una injuria pulmonar inflamatoria generalmente y es producida por diferentes mecanismos, ¿no? Es como un edema pulmonar, pero no cardiogénico, también se le conoce, ¿no? Es como un edema pulmonar no cardiogénico, es lo mismo. Hay un aumento de la capilaridad, de la permeabilidad a nivel de esta zona del pulmón y por eso se produce este síndrome de distrés respiratorio agudo. Antiguamente se le conocía como síndrome de distrés respiratorio del adulto. Ahora se conoce como síndrome de distrés respiratorio agudo. ARS también se le llama, ¿no? ARDS. OCDRA. Bueno, lo importante aquí es que hay una disnea intensa de comienzo rápido. Esto es lo importante, que es de comienzo rápido con una disnea intensa, hipoxemia e infiltrados inflamatorios difusos. No es una neumonía esto, ¿eh? Neumonía es algo localizado. Estos son difusos, en parches, digamos, ¿no? En alas de mariposa, si se puede decir así. Y que culmina con una insuficiencia respiratoria severa o grave. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Y eso también preguntan, son 4. Primero, que sea agudo. No es nada crónico, es algo agudo, de horas o de un día o más o menos. Presencia de un infiltrado bilateral. ¿Ve? Eso lo diferencia de la neumonía. Bilateral, ambos pulmones. En una radiografía, obviamente, anteroposterior, ¿no? Entonces, hay un infiltrado nuevo, bilateral, un desarrollo agudo. Y esto de aquí lo diferencia del edema agudo cardiogénico, ¿no? Que la presión en cuña de la arteria pulmonar es menor de 18 milímetros. O hay ausencia de evidencias de hipertensión en la aurícula izquierda. O sea que no es un problema cardiogénico. Por eso que la presión arterial en cuña es menor de 18 y tampoco hay elevaciones de presión en la aurícula izquierda. Otro dato importante es, y eso se mide con el AGA, es el punto de corte del PAFI. ¿Ustedes conocen el PAFI? Es esto de aquí, la presión arterial de oxígeno sobre el FiO2 de oxígeno. El FiO2 de oxígeno quiere decir la concentración de oxígeno que le ponemos al paciente, que puede ser por cánula, por Venturi, por máscara de reservorio, ¿no? Es la concentración que uno le da al paciente de oxígeno, ese es el FiO2. Y la presión arterial de oxígeno obviamente ya la conoce. Entonces esta relación PAFI se llama, que es la más conocida, cuando es menos de 300, generalmente estamos hablando de una injuria pulmonar. Y cuando es menos de 200, ya estamos hablando de un ARS, o un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Y esa es la única diferencia entre ambos, entre la injuria y el síndrome de distrés respiratorio, el PAFI. Menor de 300, injuria; menor de 200, ARDS. ¿Sí? Las causas, les decía, son variables, son muchas. Y acá lo principal es ver esto, los porcentajes. El shock séptico es en un 38% la principal causa de ARDS. El shock séptico, las infecciones, ¿no?, que llevan al shock séptico producen ARDS, la mayoría. Luego las transfusiones múltiples, miren aquí, las transfusiones múltiples de sangre, 15 unidades en 24 horas pueden producir también ARDS. Y eso también es importante, la aspiración de contenido gástrico, ¿no? Hay pacientes que están postrados, que se aspiran el contenido gástrico, ¿no? Uno dice, se aspiró el paciente, comió y se aspiró, vomitó, se le regresó todo al pulmón. Estos pacientes pueden llegar a ser ARDS también, en un 30%. Luego las pancreatitis también, si ustedes ven aquí, la necrohemorrágica sobre todo, en un 15% también puede llegar a ser ARDS. Los politraumatismos, entre ellos la contusión pulmonar, en un 17% también puede llegar a ser ARDS, ¿no? Entonces hay variabilidad de causas, no solamente son las infecciosas, hay las pancreatitis, las inflamatorias, las cirugías incluso, pero lo que tienen que grabar es esto: shock séptico, importante; transfusiones múltiples, importante; aspiración de contenido gástrico y contusión pulmonar. Esas son las principales causas de ARDS, además de la pancreatitis, pero en un porcentaje menor, ¿no? 29. Se considera como uno de los criterios diagnósticos de ARDS uno de los siguientes datos. Les dije habían 4 datos, 4 criterios diagnósticos. ¿Cuáles eran? A ver, vamos a ver. Acá están. A ver, miren. Creo que así se les queda más.
Son 4. Desarrollo agudo, infiltrado bilateral en la placa, PAFI menor de 200 y presión en cuña menor de 18 o ausencia de hipertensión en la aurícula izquierda. O sea, no es un problema cardiológico, ¿no? Es un problema inflamatorio del pulmón. Entonces, según esto, ¿cuál es la respuesta? La insuficiencia cardíaca no es criterio diagnóstico. La acidemia refractaria tiene nada que ver, ¿no? Los estertores bilaterales. ¿Son estertores bilaterales criterio diagnóstico o los infiltrados bilaterales? Infiltrados bilaterales, ¿no? La presión de enclavamiento pulmonar superior a 20. Eso indicaría que es un problema cardíaco. El PAFI igual o inferior a 200. Ese es el criterio diagnóstico, ¿no? Obviamente que sí. Bueno, no se olviden, esos 4 criterios son los criterios diagnósticos de ARS. 30. Se considera como distrés respiratorio del adulto a la situación clínica que se presenta con... Esta también es un poquito capciosa. A ver, mírenla. ¿Qué les parece? ¿Cuál define ARS aquí dentro de estos criterios de AGA, ¿no? Una cosa importante también que yo les mencioné en fisiología, bueno, al grupo, era que el ARS es un ejemplo clásico del CHAN pulmonar, ¿no? ¿Se acuerdan? CHAN. El CHAN pulmonar, o sea, cuando hay una buena perfusión, pero una mala ventilación, ¿no? Y todo CHAN pulmonar se define porque cuando uno le pone oxígeno al paciente, este paciente no mejora la hipoxemia, es una hipoxemia refractaria. Entonces, la definición de CHAN es esto, poner oxígeno al 100% de FiO2 y el paciente no mejora. Generalmente cuando ocurre esto es porque estamos ante un ARS. Eso también ayuda a responder a esta pregunta. ¿Cuál creen que es? A ver, la respuesta. La E, cualquier presión arterial de oxígeno con infiltrados pulmonares difusos de presentación aguda. Tiene algunas cosas, ¿no? Presentación aguda, infiltrados, pero no es cualquier presión arterial de oxígeno, obviamente. Es una presión arterial de oxígeno que también en fisiología se hizo, define insuficiencia respiratoria tipo 1, o agudo, o hipoxémica, ¿no? ¿Cuál es la que define? Presión arterial de oxígeno menor de 60. Esa es la que define insuficiencia respiratoria aguda. Todas ellas tienen presión arterial de oxígeno menor de 60. Pero ya les decía, hay algo más que define el ARS o el CHAN pulmonar. Pues cuando le damos concentración de oxígeno de 1, que equivale a darle, que está entre estas dos ya, ¿no? Que equivale a darle máscula de reservorio o que equivale a darle ventilación mecánica. Con FiO2 de 1, que es bien alto ya. Ahora, entre estas dos, acá tenemos la A y la B, ¿no? ¿Cuál es la que va más con el ARS? ¿Que tengan alguna patología previa o que sean sanos? Que sean sanos. Generalmente son sanos, generalmente tienen hipoxemia moderada o severa, o sea, una insuficiencia respiratoria hipoxémica, y además estamos con concentraciones altas de oxígeno. Por eso la respuesta es esa, por eso es la A. Oh, ahí se la sé, no, pero es la A. Por eso es por el FiO2-1. Acá se equivocó la secre. O sea, es un CHAN con hipoxemia refractaria y en sujeto sano. (31) ¿Cuál es la causa más frecuente de distrés respiratorio del adulto? Esta es una pregunta antigua, por eso le ponen adulto. Es síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Cuál es la causa más frecuente? La sepsis, exactamente, la sepsis. La aspiración de contenido gástrico también es una causa, pero no es la causa más común. 32. En un paciente ingresado por pancreatitis
aguda, miren, acuérdense, pancreatitis aguda, que comienza con taquicnia, taquicardia, sudoración y cianosis progresivas. Tiene una presión arterial de oxígeno de 55, o sea, está en insuficiencia respiratoria. Tiene una radiografía de tórax con infiltrados alveolares bilaterales, ¿no? Y además una presión de cuña o encarrilamiento pulmonar normal, o sea, menor de 18. El aporte de oxígeno suplementario no mejora la situación, lo que les decía el Chan, ¿no? ¿Qué diagnóstico entre los siguientes es el más probable? Ya, pues. Es como decirles que un animal es amarillo, tiene pico de pato y camina como pato, ¿no? Algo así es. Mira, esta pregunta es muy obvia, si es que ustedes lo saben, claro, ¿no? ¿Cuál es la respuesta aquí? El distrés respiratorio del adulto, obviamente, ¿no? El tromboembolismo pulmonar no es un Chan. Acá se nos está hablando de un paciente con un Chan o con una alteración ventiloperfusión severa, ¿no? Que no mejora con oxígeno. Entonces, lo clásico es el ARS. A ver, eso creo que es lo último ya. Enfermedades respiratorias inorgánicas o por polvos inorgánicos. Acá tenemos la silicosis, la asbestosis y en general las neumoconiosis, ¿no? Es una placa de un paciente con neumoconiosis, con silicosis clásica, por ejemplo. Acá no se nota tan bien, pero acá se ven los nódulos silicóticos infiltrados en el pulmón. Y se ve esto de acá, que es un signo importante, que luego lo vamos a ver, ¿no? Aquí se ve mejor. Es una silicosis simple, una silicosis aguda, o sea, con una consolidación, con una neumonía, incluso con un infiltrado miliar aquí. Y luego, luego cuando la silicosis se hace más progresiva, puede llegar a la fibrosis pulmonar masiva, ¿no? Algo importante, y esto nos sirve este gráfico, es para decir que la silicosis, los infiltrados son apicales generalmente, como vemos aquí. Y tienen esto de aquí, que son adenopatías en cáscara de huevo, que también es clásico de la silicosis. Adenopatías en cáscara de huevo y infiltrados en lóbulos superiores. Eso es lo clásico de la silicosis. Acá es para ver lo que hacemos nosotros en neumoconiosis, ¿no? Lo que hacemos con esta manual de OIT, que es para ver nódulos. Ya les decía, generalmente la silicosis empieza arriba en los ápices y luego se hace mucho mayor, mucho más difuso, ¿no? Incluso puede hacer compromiso ya más severo por una profusión más severa de estos nódulos silicóticos, ¿no? Y miren ese pulmón, miren, lleno de nódulos silicóticos que son negros, ¿no? Bueno, neumoconiosis viene de la palabra conis o polvo, ¿no? Que significa polvo. Y es una acumulación de polvo, pues, en los pulmones. Esto también es una placa de un paciente con silicosis. ¿Ve? Estas adenopatías en cáscara de huevo y las lesiones apicales y también en lóbulos medios. Generalmente las neumoconiosis son causadas por polvos inorgánicos, ¿no? Minerales generalmente, ¿no? Sílice, asbesto, carbón, etcétera, ¿no? Los polvos orgánicos no producen neumoconiosis, producen lo que se llama alveolitis alérgica extrínseca. O sea, los polvos inorgánicos producen neumoconiosis y los polvos orgánicos producen alveolitis alérgica extrínseca, o también conocida como neumonitis de hipersensibilidad, que es otra patología, ¿no? Generalmente estos polvos orgánicos tienen que ver con las harinas de trigo, con los excrementos de las palomas, con la caña de azúcar, etcétera, con el moho que hay en las cosas que damos para los animales, el moho enmohecido se llama, ¿no? Generalmente eso tiene que ver con alveolitis alérgica extrínseca y con polvos orgánicos, que no es lo que estamos hablando ahora, que es neumoconiosis relacionada a polvos inorgánicos. Bueno, son las enfermedades laborales más frecuentes, ¿no? 69% dependiendo de los países. Y es importante saber el tamaño de las partículas para que lleguen al pulmón. Generalmente tienen que ser entre menores de 10 micras, pero las partículas que más llegan al pulmón están entre el rango de 1 micra a 5 micras. Esas son las partículas respirables, las que llegan al pulmón,
de 1 a 5 micras. Las menos de 10 micras obviamente van a llegar también al pulmón, pero algunas van a ser expulsadas, sobre todo las que son o muy pequeñitas, o sea, menos de 1 micra, o las que son muy grandecitas, o sea, mayor de 5 micras. Es importante también la concentración de estas partículas, ¿no? Generalmente estos mineros en esas minas pues están cerradas, no hay ventilación, la concentración es muy alta. Es importante también el tiempo de exposición. Generalmente estas enfermedades se ven luego de muchos largos años de exposición, generalmente 10 a 20 años. O sea, un trabajador minero que trabaje 5 años, casi imposible que tenga neumoconiosis, ¿no? Tiene que haber pasado de 10 a 20 años para que recién se vea esta enfermedad en el pulmón de ellos, ¿no? Y lo otro sí es importante, la susceptibilidad. No todos los mineros hacen neumoconiosis, algunos hacen y otros no hacen. Tiene mucho que ver también la susceptibilidad genética, ¿no? Así como los chinos en quiebra, que fuman como chinos como locos y nunca hacen EPOC ni cáncer, ¿no? ¿Han escuchado eso, no? Bueno, silicosis es la más frecuente de las neumoconiosis. Es la principal neumoconiosis en el mundo, digamos, ¿no? Y tiene que ver con inhalación de polvo de sílice. Otra cosa, que la silicosis se asocia bastante a la tuberculosis. Entonces existe lo que se denomina silicotuberculosis. Es una de las neumoconiosis más relacionadas con la tuberculosis. Eso también preguntan. La asbestosis también es otra de las neumoconiosis frecuentes. Tiene que ver con los polvos de asbesto. Y el asbesto, ustedes también saben que puede causar cáncer de pulmón. En este caso causa el mesotelioma pulmonar. Entonces el asbesto tiene que ver también con neumoconiosis, que obviamente es benigna, y también tiene que ver con el cáncer de pulmón, en este caso el mesotelioma pleural. Como les decía, se desarrolla generalmente después de muchos años y también está asociada a la tuberculosis, pero en menor proporción que la silicosis, ¿eh? La silicosis está más asociada a la tuberculosis que la asbestosis. La antracosis tiene que ver con los polvos de carbón. También es una neumoconiosis descrita, pero no es muy frecuente. También se relaciona con la tuberculosis. La siderosis tiene que ver con el hierro, polvos de hierro que están pues presentes en minas, en fundiciones. Esta, por ejemplo, raramente se complica con tuberculosis y generalmente mejoran con el cambio de ocupación. Las beriliosis tienen que ver con inhalaciones de polvo de berilio. Afecta también a trabajadores que se encuentran cerca incluso de estas áreas de trabajo, y también mejoran con el cambio de ocupación. Vicinosis tiene que ver con algodón. Esto sí no es una neumoconiosis, es una albiritis alérgica extrínseca. Producen un cuadro similar al asma, muy parecido porque es una alergia también. No es una alergia, pero es muy similar a una alergia. Y generalmente, y eso es lo que los caracteriza, se agudizan cuando los pacientes van a trabajar con el algodón, y generalmente esto es los lunes. Mejoran cuando están en su casa, los sábados y domingos, generalmente no se exacerban, ¿no? Los síntomas de la neumoconiosis, son los clásicos de toda enfermedad pulmonar: la disnea, la tos, la anorexia, en algunos casos cuando es muy avanzada la cianosis. El diagnóstico se hace por el cuadro clínico. Los antecedentes laborales aquí sí son importantes. Preguntar siempre dónde trabaja el paciente, cuánto tiempo trabajó. Importante la radiografía de tórax para ver las lesiones que les mencionaba. Y aquí también es importante la espirometría para ver la función respiratoria, en qué etapa va. Por ejemplo, acá vemos radiografías de silicosis, ¿no? Acá se ven pequeñas áreas de pulmón y se ven estos adenopatías en cáscara de huevo. Esta es una radiografía normal, por ejemplo, mírenme. No se ve ningún nódulo. Los cilios no están tan marcados como en las cáscaras de huevo, ¿no? Que son mucho más grandes, miren, y más marcados, ¿no? Incluso llegan hasta la zona media del pulmón. Y esta es una neumoconiosis, por ejemplo. Aquí vemos comparado con una normal, ¿no? El hilio mucho más marcado, y estos infiltrados apicales que ya les decía son clásicos de la silicosis. Estas opacidades pequeñas, ¿no? Otra normal, otra neumoconiosis. Esta también es el signo de cáscara de huevo. Bueno, esto es para ver la antracosis, cómo se acumula el carbón en estos pulmones, ¿no? Cómo terminan estos pulmones llenos de este polvo infiltrando el pulmón, ¿no?
igual acá. Esto ya es un cáncer de pulmón asociado también a una neumoconiosis. Generalmente el cáncer asociado a neumoconiosis es la asbestosis, ¿no? Tiene que ver con el asbesto. Partículas de carbón vistas al microscopio. Miren, chin, chin, muchas partículas de carbón, ¿no? Acá se ve una fibra de asbesto y un macrófago comiendo esa fibra de asbesto, ¿no? Y acá las células del parénquima, los linfocitos, y acá un macrófago queriendo comerse una fibra de asbesto que es muy grande para él, ¿no? Igual acá, una pequeña fibra de asbesto dentro de una célula inmunitaria, ¿no? Muy pequeñita, vista la microscopía, ¿no? Bueno, a ver, la radiografía de tórax de un paciente muestra calcificaciones mediastínicas, o sea, en la parte media del pulmón, en la zona iliar, en cáscara de huevo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es pregunta de examen, ¿no? La asbestosis, ¿no? No, no está la asbestosis. La silicosis, le estaba bromeando nomás. Es para que se despierten, ya están dormidos, veo varios ahí. La silicosis, pues obviamente, la silicosis. Es importante saber también que las adenopatías se ven también en sarcoidosis, también se ven en las histoplasmosis y en los linfomas, también se ven adenopatías. Pero, o sea, aumento de la zona iliar, ¿no? Pero no se ven como cáscara de huevo. La cáscara de huevo es clásica de la silicosis. Incluso la tuberculosis también tiene adenopatías, ¿no? Pero no en cáscara de huevo. ¿Cuál de las siguientes sustancias puede provocar la formación de placas pleurales? Esto es importante. Y esta es otra cosa importante también de relacionar. El asbesto se relaciona con pleura, por eso es mesotelioma. Y la silicosis se relaciona con parénquima. Entonces, otra cosa que no les mencioné, pero que se da en la asbestosis de forma benigna, son las placas pleurales. Entonces, las placas pleurales son clásicas de la asbestosis y de la neumoconiosis por asbesto. Entonces, relacionenlo así: mesotelioma, pleura, placa pleural, ambos asbesto, ¿no? Sí. En un paciente con sospecha clínica de neumonitis por hipersensibilidad, lo que les decía, ¿no? La alveolitis alérgica extrínseca, debido al pulmón de granjero. Bueno, esto es como para reforzarles un poco esto. ¿Qué patrón citológico encontramos en el lavado bronquial alveolar? El lavado bronquial alveolar es un método diagnóstico de muchas EPIC, se llaman, ¿no? Enfermedades pulmonares intersticiales difusas o fibrosis en general, ¿no? Entonces, es una forma que nosotros los neumólogos hacemos para ayudarnos al diagnóstico, ¿no? Y lo hacemos con el broncoscopio. Metemos cantidades de líquidos hasta 1 litro de líquido puede ser, o medio litro, y empezamos a lavar y recolectamos eso, y eso lo mandamos a examinar en una centrífuga para ver la celularidad. A eso le llamamos lavado bronquial alveolar. Entonces, en algunas de las neumoconiosis o de las neumonitis de hipersensibilidad se puede hacer el diagnóstico mediante un lavado bronquial alveolar. Y acá es importante saber que el pulmón de granjero o la neumonitis de hipersensibilidad clásica del pulmón de granjero se ve justamente esto de aquí, los linfocitos citotóxicos en mayor cantidad, los CD8, a diferencia de las otras neumonitis de hipersensibilidad donde el que predomina más bien es el CD4. No, esto es como para mencionarles, ¿no? Esta es una pregunta un poco ya cacciosa, pero difícil que en algunos casos se la pueden preguntar. La mayoría de enfermedades intersticiales tienen CD4 aumentado y la única probablemente que tenga CD4 no aumentado, sino CD8, es la neumonitis de hipersensibilidad por pulmón de granjero. A ver, esta. ¿Cuáles de las siguientes sustancias puede provocar la formación de placas pleurales? Bueno, esta es la misma, creo, ¿no? El asbesto, ya se la saben hasta de memoria, miren. Los enfermos con silicosis tienen un alto riesgo de ser infectados con uno de los siguientes microorganismos. ¿Se acuerdan? El Pneumocystis carini, ¿no? ¿Qué es el Pneumocystis carini? Ahora es un hongo, antes era un virus. Ahora es el hongo que produce la neumonía por Pneumocystis, que ahora se llama Jirovecii. Pneumocystis Jirovecii. Es la neumonía más frecuente en un paciente de VIH.
neumonía por neumocistis girovechi se llama ahora, ¿no? Bueno, Pseudomonas ya la conocen, Mycobacterium también lo conocen. Actinomyces, ¿no? ¿Qué es el actinomyces? Es también una especie de hongo que se ve, que se asocia mucho a las neumonitis de hipersensibilidad. Bueno, el Haemophilus influenza lo conocen relacionado a el EPOC. Entonces aquí el más relacionado es la tuberculosis, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis. Silicotuberculosis, por eso se llama esta entidad. 38. ¿Cuál de estos tumores tiene una clara relación etiológica con la asbestosis? Este es fácil. El fibrosarcoma óseo, el fibrohistiocytoma o el mesotelioma. El mesotelioma de la pleura, ¿no? Ese es relacionado al asbesto. O sea, todo lo que tenga que ver con pleura está relacionado a la asbestosis, ¿no? Placas pleurales y mesotelioma pleural. 39. Un varón de 30 años que no fuma, o sea, como yo, neumólogo, que no fuma, trabaja en una cantera de granito. Se aqueja de disnea, de esfuerzo, o sea, se agita, ¿no? Y la radiografía de tórax muestra un patrón intersticial que se confirma en la TAC, que además objetiviza imágenes de vidrio esmerilado. O sea, según la radiografía y según la TAC tiene patrón intersticial, o sea, como fibrosis y además vidrio esmerilado. Vidrio esmerilado es un signo radiológico que indica inflamación o alveolitis. El diagnóstico más probable es... ¿Cuál creen que es? Es un paciente con un problema intersticial, que se agita, que es joven, que no fuma y que trabaja en una cantera de granito. Eso es lo que los puede marear un poco, la cantera de granito, pero aquí lo que los salva es el vidrio esmerilado. Las neumoconiosis no tienen vidrio esmerilado. Vidrio esmerilado tiene que ver con inflamación aguda, alveolar. Las neumoconiosis generalmente tienen patrón intersticial, nodular, reticular, que llegan a la fibrosis. El vidrio esmerilado es una enfermedad, digamos, es un signo que se ve en las enfermedades ocupacionales de tipo neumonitis de hipersensibilidad. Entonces, este es un paciente que trabaja en cantera de granito, pero obviamente eso lo ponen para marearlos, ¿no? Para que pongan ustedes por acá alguna de las neumoconiosis. Pero en realidad, ninguna neumoconiosis tiene vidrio esmerilado. La única de todas estas que están aquí es la neumonitis de hipersensibilidad. Así son de capciosas las preguntas, ¿no? A veces un solo dato nos da la respuesta. No se mareen con los demás datos a veces. Bueno, no es propio del síndrome de Kaplan. El síndrome de Kaplan, no les mencioné, tiene que ver también con la neumoconiosis del carbón. Es la asociación entre artritis reumatoide y neumoconiosis de carbón. Entonces, dice que no es propio de este síndrome. ¿Qué es lo que no sería propio? Que tenga artritis reumatoidea seropositiva, sí sería propio, porque generalmente son artritis reumatoide más carbón. Que tenga nódulos pulmonares, podría tener, porque los artritis reumatoideas tienen nódulos silicóticos en los brazos, en la piel, y también pueden tener nódulos reumatoides en el pulmón. Que tenga mayor prevalencia de anticuerpos antinucleares, bueno, sí, los artritis reumatoides tienen anticuerpos antinucleares también, a pesar de no ser lupus. Que tenga antecedentes de exposición a polvos inorgánicos, antracosis u otras. ¿Eso sería propio o no propio? Sí sería propio, ¿no? Porque están relacionados generalmente a carbón, como les decía. Entonces lo que no sería propio es la E, ¿no? Que tenga una respuesta espectacular a las lesiones pulmonares con metrotexate. No tiene mucho que ver porque, ya les decía, estas enfermedades neumoconióticas no tienen prácticamente cura, ¿no? Entonces no tienen respuesta generalmente a ninguno de los medicamentos que usamos. Bueno, yo creo que eso sería todo de esta parte. Falta todavía otra clase más. Y bueno, espero que les haya servido mucho.